Nos encontramos en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, donde se está realizando desde el 4 al 6 de diciembre de este 2024 un evento importantísimo, un coloquio internacional que se da en llamar Ciencias Sociales y Violencias en Centroamérica, entre asedios y resistencias. Es un evento organizado por Claxo junto con los centros miembros de Claxo en Centroamérica y también con los grupos de trabajo de Claxo Violencias en Centroamérica, Feminismos, Resistencias y Emancipaciones y Ruralidades y Transiciones Políticas en Centroamérica y Colombia. Tenemos el placer y el lujo de recibir una gran conocida de la casa, integrante de la red Claxo, que ha estado participando profundamente activa en cada una de las presentaciones, inclusive en la jornada de ayer ha estado en la presentación de un reciente informe de Claxo que estará al salir en pocos días. Clara Arenas es directora ejecutiva de Avanxo, la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala. Clara, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por este set tan agradable. Bueno, la verdad que un placer enorme, estamos muy contentos de estar aquí en Guatemala, con todos los desafíos que implica. Yo te escuchaba en uno de los paneles, qué importante hablar de Centroamérica, poner en el eje a Centroamérica, hablar de lo que sucede aquí, no solo en términos de hablar de las crisis y de los problemas, sino también de la búsqueda de soluciones y de iniciativas para pensar en un mundo diferente. Clara, en ese sentido, ¿cómo estás viviendo este evento de estas 3 jornadas? Pues a mí me ha encantado el evento, me ha parecido una iniciativa que es una iniciativa de los grupos de trabajo muy relevante, muy importante para nuestra región. Traer a colación los temas de violencias y los temas de resistencias es oportuno y que se lleve a cabo la reunión, el debate, la circulación de ideas en Centroamérica y en nuestro país, pues es una gran alegría, la verdad. Entonces, y creo que ha habido un ambiente de diálogo y de discusión muy importante, muy interesante, en un momento en el que en Centroamérica, en América Latina, en el mundo, hay que fortalecer las posibilidades del diálogo. Totalmente. ¿Verdad? Del debate de las ideas, de la circulación de diferentes perspectivas. Y yo creo que eso se está viendo suceder en estos 3 días en esta actividad. Clara, en todo este recorrido hay tantas temáticas centrales que se están poniendo en juego en toda la región, en Centroamérica en particular, pero mucho más en particular en Guatemala, ¿no? Con un cambio de gobierno muy diferente a los anteriores, pero, como venimos diciendo en muchas de las entrevistas, llegar al gobierno no necesariamente es acceder al poder y eso implica desafíos muy grandes. ¿Cuáles son los grandes desafíos de Guatemala al día de hoy? Bueno, yo creo que el tal vez más importante es consolidar la posibilidad de una conducción del país distinta a la que se ha venido viendo en las últimas décadas, voy a decirlo así. Y eso pasa por lo que tú decías, ¿verdad? Cómo ir construyendo el poder desde la perspectiva de los bienes comunes, desde la perspectiva de las comunidades, desde la perspectiva del pueblo, de lo popular, y no desde las perspectivas elitistas, que es lo que ha venido sucediendo. Yo pienso que ese es el gran reto, la esperanza que está instalada hoy en Guatemala, es esa posibilidad, ¿verdad? Con un gobierno, no vamos a entrar a analizar el gobierno mismo, pero digamos un gobierno que representa una diferencia a los gobiernos anteriores. Pero sí, lo que tú dices es cierto. Una cosa es acceder al gobierno y otra cosa es tener el poder, ¿verdad? Y ya se ha dicho de gobiernos anteriores, incluso de Vinicio Cerezo cuando accedió a la presidencia en el 86, ¿verdad? Él mismo decía, ¿verdad? Yo manejo tal vez el 30% del poder, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos viendo, eso nos ayuda a entender el momento actual, ¿verdad? Y a saber, digamos, qué puede quizá esperarse de este gobierno. Clara, está el efecto de las extremas derechas en varias partes de la región, en Argentina, en Brasil lo vemos con mucha fuerza, también incorpora la lógica de intentar desarmar las ciencias sociales por todos los medios, desfinanciándola, persiguiéndola públicamente a través de las redes sociales o de los medios de comunicación. Digo,
¿Qué pasa con las ciencias sociales en Guatemala? ¿Y cuál es la importancia de las ciencias sociales? Hablábamos hace un ratito con el director de Migraciones y planteaba la centralidad de las ciencias sociales en el marco de interpretar el fenómeno de la movilidad humana, de las migraciones. ¿Cuál es la importancia aquí? ¿Qué pasa con las ciencias sociales en Guatemala? Bueno, la importancia va por ese camino que ya tú adelantabas, es ayudar a pensar y a entender y analizar lo que pasa en nuestro país. Las ciencias sociales ayudan a eso. Y entonces ahí está su importancia, ¿verdad? Si nosotros no hacemos investigación de nuestra propia realidad, no la llamamos con los términos que debe llamarse, no la nombramos siquiera, la ocultamos, no hay posibilidad entonces de que esas cuestiones sean abordadas y comenzadas a resolver. Las ciencias sociales en Guatemala tienen una trayectoria importante, interesante, pero hay que decir que nunca han sido apoyadas por el Estado guatemalteco. Incluso, digamos, las instancias formales del Estado alrededor de las ciencias no ven a las ciencias sociales como ciencias. Es una batalla lograda en muchos países quizá, pero no lograda en este país. Entonces, yo pienso que comienza el asedio a las ciencias sociales en una situación en la que en Guatemala tampoco habían llegado a digamos, tener un reconocimiento pleno de aquellos que toman decisiones y que podrían utilizar el análisis que ofrece las ciencias sociales para entender la problemática en la que están, si es que fuera de su interés, ¿verdad? Porque eso también hay que decirlo, resolver. En ese marco tenemos que hablar de Avanzo. ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo trabajan? Y qué implica tu cargo en una organización como Avanzo. Bueno, Avanzo surge cabalmente con la apertura política que se da en el 85 en Guatemala, que hay una nueva constitución, se llama elecciones y queda electo un presidente civil después de muchos años de gobiernos militares. Y la idea de Avanzo es fortalecer o abrir la posibilidad en aquel momento de hacer investigación en ciencia social. No es que no hubiera nada de investigación, pero por ejemplo no había trabajo de campo, porque era imposible hacerlo, dada la situación de conflicto y de guerra que había en el país. Entonces así surge Avanzo y comienza tratando de entender cuál es la propuesta de desarrollo del nuevo gobierno, de la democracia cristiana guatemalteca. ¿Qué podemos hablar de desarrollo ahora en esta nueva situación? Comenzamos enfocando en el Estado, ahí, pero rápidamente pasamos a hacer estudios que relacionan el Estado con la sociedad para seguir profundizando en entender esas nuevas políticas, ojalá nuevas políticas. En aquel momento estamos en la coyuntura de la mitad de los años 80, digamos, ¿no? Ahí es donde surge. Pero digamos que en general Avanzo ha venido haciendo un análisis crítico de aspectos diversos de la sociedad guatemalteca. Ha trabajado mucho los temas de economía campesina, ha trabajado mucho el tema de extractivismo, los temas de violencia, de racismo, de identidad nacional, tratando de introducir en el debate público estos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mirna Mac, que fue nuestra colega que condujo los trabajos sobre los desplazados internos durante la guerra y que fue asesinada en una operación de inteligencia del Ejército de Guatemala, buscaba trabajar y eso hizo, y publicamos sus libros de ella y su equipo sobre un tema oculto a la opinión pública guatemalteca, que era la existencia de desplazados internos en el país que en la montaña huían de los embates del ejército, por ejemplo, ¿no? Entonces poner eso sobre la mesa. Eso es como el trabajo de la ciencia social, mostrar que esto sucede en la sociedad, ¿verdad? Igual hicimos trabajando con las maras, que ahora, bueno, las pandillas juveniles. En aquellos momentos, estamos hablando siempre de mediados de los 80, las maras eran jóvenes rebeldes, con un potencial, incluso con un potencial político. No eran crimen organizado como podríamos verlos ahora. Hicimos estudios para mostrar eso a la sociedad, al gobierno, en fin, ¿no? Y en esa línea hemos nosotros seguido siempre cercanos al movimiento social. O sea, entendemos que la investigación debe ser rigurosa, debe ser seria, pero no por eso distante del movimiento social y de la posición crítica. Clara, ¿cómo se conforma Clara
en el marco de economía, antropología y con todos estos movimientos? Pues esa es una pregunta. Mira, yo estudié economía, me gradué de economista en la Universidad Rafael Andívar y la verdad me encantó estudiar economía. Lo que no me gustó fue la práctica de la economía, el mundo, digamos, de la economía, porque es un mundo que en aquel momento era cerrado a otras formas de hablar de la economía y sobre todo a la racionalidad que podríamos ver en los pueblos indígenas de sus decisiones económicas, ¿verdad? Que el pensamiento dominante en la economía decía que era irracional, ¿verdad? Porque se tomaban decisiones que no atendían, por ejemplo, a ventajas comparativas, etcétera. Entonces, por eso estudié yo antropología, para tratar de completar, digamos, la posibilidad de una visión más anclada en la realidad guatemalteca, que no me parecía que la práctica económica estaba viendo, ¿no? Mis compañeros y compañeras de la carrera de economía aspiraban muchas veces a trabajar en el Banco de Guatemala, en el Banco Central, ¿verdad? En el Ministerio de Finanzas, en fin, y no tanto en el mundo real del campesino que toma decisiones, ¿verdad? En unas condiciones muy diferentes. Entonces, eso me llevó a mí a estudiar antropología. En la Universidad del Valle lo hice, era la única universidad que ofrecía la carrera en aquel momento. Y bueno, en el marco de la situación política que había en el país y demás, yo trabajé en Infopress Centroamericana, que era un semanario de análisis centroamericano, en ese momento de guerra en El Salvador, de guerra en Guatemala, de la situación tremenda de Honduras. Y ahí coincidimos con algunas personas interesadas en investigación y comenzamos a pensar en la posibilidad de organizar un centro de investigación que sirviera para estos propósitos que te decía. Y ahí comenzó Avanzo, y una de las personas cofundadoras de Avanzo fue precisamente la antropóloga Mirna Mac. Sí. En este camino, ¿qué quería hacer Clara cuando había estudiado economía y se frustra con esta idea de que no quería el funcionamiento? ¿Y quién es Clara hoy? Bueno, yo tiendo a, es una pregunta difícil, voy a tener que pensarla, pero no, yo tiendo a verme con las inquietudes de aquel momento. La verdad es que sigo viendo esas inquietudes y sigue moviéndome en el día a día la ilusión de que podamos contribuir a la transformación en el país. En ese sentido, muchas veces sí nos sentimos frustrados porque es muy difícil que el Estado se alimente de los resultados de la investigación para su toma de decisiones. Y con el tiempo se fue erosionando también la posibilidad del diálogo con el funcionariado del Estado para plantear las cuestiones que nosotros estábamos viendo y para poder ser parte de un movimiento social activo y luchador, digamos. Entonces, tengo que decir eso. También en el sentido de que hay frustraciones y demás en ese camino, pero se mantiene la ilusión de que sí es posible contribuir y lograr transformaciones en el país, ¿no? Sí. ¿Dónde podemos encontrar más materiales con respecto a Avanzo? ¿En internet, en una página web? ¿En qué lugar? Bueno, Avanzo tiene una página web, ¿verdad?, donde que se puede visitar, que es avanzo.org. Y tenemos también el Facebook que también se puede ver ahí. Las actividades y las cuestiones de Avanzo están a disposición. Sí. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por todo esto que realmente es bien interesante. Muchas gracias, es bonito el trabajo conjunto que ha habido aquí. Qué bueno.